¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no era la que Dios soñó para ti? Y si te dijera que hay sueños que no nacen en tu mente, sino en el corazón de Dios. Sueños que fueron sembrados en el cielo antes de que tú nacieras y que tienen el poder de transformar por completo tu realidad, tu propósito y hasta tus heridas más profundas. Sueños que no son como los tuyos, frágiles e inciertos, sino planes divinos, trazados con amor eterno, llenos de propósito, llenos de gloria, y que están esperando por ti. ¿Y si te dijera que muchos viven años enteros sin saber que están caminando lejos del diseño celestial? ¿Y si hoy el Espíritu Santo quisiera abrir tus ojos para revelarte ese mapa secreto de tu destino? Hoy vamos a entrar en un viaje espiritual que podría cambiar para siempre la forma en la que ves tu vida. Vamos a desenterrar un poder oculto, el poder secreto de los sueños de Dios para tu vida. Muy pocos lo conocen, porque no se trata de deseos humanos, ni de metas terrenales, sino de revelaciones divinas que solo el Espíritu puede susurrarte cuando estás dispuesto a escuchar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces oraste pidiéndole a Dios que bendijera tus planes, pero nunca te preguntaste cuáles eran los suyos para ti? ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte qué soñó Él contigo antes de formar los cielos y la tierra? ¿Qué pasaría si ese sueño aún está vivo, esperando que tú despiertes a Él? Hoy, en este video, no solo vas a escuchar un mensaje, sino que te vas a sumergir en una exploración espiritual, bíblica y profética que puede darte respuestas que llevas años buscando. Vas a descubrir cómo Dios usa sueños para hablar, guiar, advertir, consolar y hasta transformar destinos. Verás que en la Biblia los sueños no eran simples imágenes nocturnas, sino puertas que conectaban el cielo con la tierra. Y lo más impactante, vas a descubrir que Dios también ha puesto sueños en ti, aunque no los recuerdes, aunque los hayas ignorado, aunque otros te hayan convencido de que no eran posibles. A lo largo de este estudio, caminaremos junto a José en Egipto, Daniel en Babilonia, Jacob en Betel, y otros hombres y mujeres que aprendieron a interpretar lo que Dios estaba diciendo más allá de las palabras. Aprenderás a discernir entre los sueños humanos y los divinos, a identificar las señales del cielo, a proteger lo que Dios te ha mostrado y a perseverar cuando el sueño parece estar muriendo. Porque sí, muchas veces lo que parece el final es solo la antesala del cumplimiento, pero escúchame bien. La penúltima enseñanza de este estudio puede ser la llave que desbloquee esa bendición que sientes que está estancada en tu vida. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque podría ser la revelación que el Señor ha estado intentando entregarte desde hace tiempo. Y antes de empezar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase poderosa: paz en Cristo. Al hacerlo, estás declarando que tu corazón está abierto para recibir los sueños de Dios. Estás haciendo un acto de fe, un paso de compromiso y una señal al cielo de que estás disponible para lo que el Espíritu quiera revelarte. Y si, además, le das me gusta a este video, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a muchas más personas que, como tú, están buscando una dirección divina para sus vidas. Estás siendo parte activa de la difusión de la palabra. Gloria a Dios por eso. Muchos creyentes usan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque están atravesando desiertos muy solitarios. Por eso, tu participación importa. Comentar, suscribirte y compartir es mucho más que un clic. Es un acto de evangelismo digital. Al suscribirte, te unes a una familia que busca a Dios, que escucha su voz y que se anima mutuamente en medio de la prueba. Es una forma de mantener viva la llama de tu fe.
así que respira profundo. Olvida por un momento todo lo que te rodea, porque en los próximos minutos vas a escuchar cosas que podrían resonar en tu alma durante años. Hoy puede ser el día en que empieces a soñar los sueños de Dios. Prepárate para el impacto espiritual. Vamos a comenzar. 1. José y el sueño que cambió su destino. Desde su juventud, José, el hijo de Jacob, fue marcado por algo que muchos ignoraron. Un sueño, no uno cualquiera, sino un sueño que no nació de su ambición ni de su imaginación, sino de un susurro celestial. En Génesis 37, vemos cómo este joven de 17 años recibe una visión en la que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya, y en otra, el sol, la luna y 11 estrellas lo adoran. ¿Qué clase de sueños son estos? Sueños de grandeza, sí, pero no para su gloria personal. Eran revelaciones del cielo que anunciaban un propósito eterno. José aún no lo sabía, pero esos sueños eran la llave de una historia que iba a salvar a una nación entera del hambre y del olvido. Aquí comienza algo que pocos comprenden. Cuando Dios sueña contigo, el mundo natural se sacude. Las personas a tu alrededor pueden no entenderlo, incluso sentirse amenazadas. Y eso fue exactamente lo que sucedió con José. Sus propios hermanos, los que compartían su sangre y su historia, se convirtieron en enemigos de su visión. El sueño no solo le trajo esperanza, le trajo también oposición. Fue traicionado, vendido, esclavizado. Todo por atreverse a creer en algo que aún no se veía. Y aquí es donde tú entras en la historia. ¿Cuántas veces has sentido que lo que Dios te mostró va en dirección contraria a lo que estás viviendo? ¿Cuántas veces sentiste que tus sueños fueron malinterpretados, ridiculizados, olvidados? Quizás tú también fuiste arrojado a un pozo por quienes debieron cuidarte. Tal vez experimentaste rechazo, olvido o incluso injusticia. Pero escucha esto, el sueño de Dios no muere por las heridas del camino. Su fidelidad no depende de las circunstancias. José fue vendido, pero no abandonado. Fue acusado, pero no olvidado. Fue encerrado, pero no silenciado. Porque cuando el cielo tiene un diseño para tu vida, no hay tierra, ni cárcel, ni traición que pueda borrarlo. Dios usó cada paso de José para prepararlo. El pozo lo hizo humilde, la esclavitud lo hizo obediente, la prisión lo hizo paciente. Y entonces, en el momento perfecto, el sueño se cumplió. No en una noche, sino tras años de pruebas. Pero ese sueño fue más allá de José. Se convirtió en la salvación de su familia, del pueblo de Israel y de generaciones futuras. Lo que parecía ser un sueño personal era en realidad un plan redentor. Y aquí hay una revelación para ti. Tal vez el sueño que arde en tu corazón no es solo tuyo. Tal vez es la forma en que Dios quiere impactar a otros a través de ti. José no fue exaltado por su gloria, sino porque supo interpretar los sueños de otros. Supo servir incluso cuando parecía que su sueño estaba muerto. Y fue allí, en ese lugar oscuro y olvidado, donde su don se manifestó con más poder. Tal vez hoy te sientes como José en la cárcel, con un sueño en el alma, pero cadenas en las manos. Pero no olvides esto, el sueño no necesita estar activo para estar vivo. Dios no olvida lo que te mostró. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Si Él lo soñó contigo, lo terminará. Hay una verdad profunda en todo esto. Los sueños de Dios no están sujetos al tiempo humano, sino a su propósito eterno. Y muchas veces, ese propósito incluye desiertos, procesos, retrasos,
y lágrimas, porque no se trata solo de que el sueño se cumpla, sino de que tú estés listo para recibirlo. José llegó al palacio porque primero pasó por el foso. Aprendió a administrar la abundancia porque antes conoció la escasez. Y cuando llegó su hora, Dios lo levantó de la prisión al trono en un solo día. Así es el Dios que sueña contigo. Quizás hoy estás en la parte del proceso que más duele, pero escucha con atención. El hecho de que estés pasando por dolor no significa que el sueño haya sido cancelado. Tal vez solo estás siendo preparado. Los sueños de Dios no mueren en los pozos. Al contrario, ahí es donde comienzan a tomar forma. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con ese sueño que Dios sembró en ti? ¿Lo olvidarás porque parece imposible? ¿Lo enterrarás porque otros no lo entienden? ¿O lo protegerás con fe, sabiendo que el que te lo dio es fiel para completarlo? La vida de José nos grita que el sueño puede parecer dormido, pero nunca está muerto. Y si Dios permitió que lo escucharas, es porque Él está dispuesto a cumplirlo. Así como José, tú también puedes ser canal de bendición para muchos. Pero necesitas creer, incluso cuando nadie más lo haga. Necesitas caminar con integridad, incluso cuando todo te empuje a rendirte. Porque al final, los que sueñan con Dios ven milagros que otros ni siquiera pueden imaginar. 2. Jacob y el sueño de una escalera al cielo. Jacob, huyendo del rostro de su hermano Esaú, se encontró solo, cansado y temeroso en medio del desierto. Lo que parecía una noche de huida se convirtió en el escenario de una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. En Génesis 28, mientras dormía con una piedra como almohada, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, cuya cima tocaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en lo alto el Señor se manifestaba con palabras que retumbaron en su alma. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este no fue solo un sueño simbólico, fue un momento en el que el cielo se abrió para confirmar un destino. Jacob no estaba buscando a Dios activamente, pero Dios lo encontró. El sueño llegó en medio de su desorientación. Fue en la oscuridad del camino, lejos de su hogar, donde Dios le mostró que su vida estaba conectada con algo mucho mayor. Una escalera entre el cielo y la tierra, una conexión invisible entre su realidad terrenal y la gloria eterna. Hay algo aquí que tú necesitas entender profundamente. Los sueños de Dios no llegan solo cuando estás fuerte, decidido o en paz. A veces, llegan cuando estás huyendo, cuando sientes que todo lo que conocías se desmoronó. Fue allí, en medio del miedo y del exilio, que Jacob escuchó la promesa que lo sostendría toda la vida. Tal vez tú también estás huyendo de algo, de tu pasado, de tus errores, de tus dudas, de un lugar donde fuiste rechazado, y tal vez no lo sabes. Pero estás exactamente en el lugar donde Dios quiere hablarte, porque en medio de esa noche emocional, Él quiere revelarte que hay una escalera espiritual conectándote con el cielo y que los ángeles están en movimiento a tu favor. La visión que tuvo Jacob no fue inventada por su mente, fue un reflejo de una realidad celestial que ya estaba ocurriendo. Y eso cambia todo. Tú no necesitas crear un sueño desde cero, necesitas despertar al sueño que ya fue diseñado para ti desde la eternidad. Lo que Jacob vio no era una promesa nueva, sino el eco de un pacto antiguo, que Dios ahora estaba transfiriendo a su vida, así también contigo. Puede que no lo sepas, pero hay promesas sobre tu familia, sobre tu llamado, sobre tus generaciones que están esperando ser activadas a través de tu obediencia y tu fe. Cuando Jacob despertó, dijo algo poderoso:
Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Esa declaración es un espejo para muchos de nosotros. Caminamos por temporadas creyendo que estamos solos, pero el cielo está más cerca de lo que pensamos. Hay sueños que son en realidad recordatorios de la presencia de Dios en medio del desierto. Hay visiones que no son predicciones futuras, sino confirmaciones de que nunca estuviste solo. Y aquí hay una enseñanza crucial. Jacob tomó aquella piedra, símbolo de su dureza, de su soledad, de su angustia, y la convirtió en altar. Vertió aceite sobre ella y declaró que ese lugar sería Betel, la casa de Dios. ¿Qué pasaría si tú también convirtieras tu dolor en altar? ¿Qué sucedería si en lugar de quejarte por lo que estás viviendo, usas este momento como plataforma para recibir un nuevo sueño celestial? Los sueños de Dios no solo te muestran tu futuro, también transforman tu presente. Jacob pasó de fugitivo a heredero, de vagabundo a portador de una promesa eterna. Pero todo comenzó con una visión mientras dormía. No subestimes lo que Dios puede revelarte cuando estás quieto, cuando tu alma se silencia, cuando decides cerrar los ojos al ruido del mundo y abrir los ojos del Espíritu. Hay escaleras tendidas en tu camino que solo se ven en el Espíritu. El poder de este sueño no estuvo solo en la imagen, sino en la promesa. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa palabra es para ti también. Dios no abandona a los que carga de propósito. Si Él te mostró algo, si te habló en un sueño, si encendió una visión en tu interior, Él será fiel para completarla. Aunque ahora no veas nada, aunque te sientas en el desierto, con una piedra como almohada y sin dirección clara, Jacob levantó un voto, prometiendo seguir a ese Dios que se le reveló. Fue una respuesta de rendición, de fe y de esperanza. Tú también puedes hacerlo. Hoy puedes decirle al Señor, si tú estás aquí, si este sueño es real, yo no quiero caminar más sin ti. Porque la verdadera vida comienza cuando dejamos de perseguir nuestros propios sueños y empezamos a perseguir los de Dios. Este momento puede ser tu Betel. Este video puede ser el punto de encuentro entre tu tierra y el cielo. Dios quiere abrirte los ojos. Quiere mostrarte que aún en tu huida hay ángeles subiendo y bajando, cumpliendo su propósito en tu vida. No estás perdido, no estás solo, estás en el lugar exacto donde Dios quiere hablarte. 3. Daniel y los sueños que revelaron los secretos del rey. En Babilonia, tierra de exilio y confusión espiritual, un joven hebreo llamado Daniel fue llevado como cautivo. Lejos del templo, lejos de su patria, lejos de todo lo que alguna vez conoció, Daniel podría haberse rendido al sistema opresor que lo rodeaba, pero no lo hizo. Porque dentro de él ardía una llama que ni la distancia ni la esclavitud pudieron apagar. Su fe en el Dios verdadero, el Dios que habla en sueños, incluso en tierra extranjera. La historia nos lleva a Daniel capítulo 2, donde el poderoso rey Nabucodonosor se ve perturbado por un sueño que no logra entender ni recordar. Ninguno de sus sabios, magos ni astrólogos pudo darle sentido. Y es allí donde entra Daniel, no como adivino, sino como siervo de un Dios que revela los misterios ocultos. Daniel se presentó ante el rey con una afirmación que cambia la perspectiva de todos. Hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y aquí está una de las verdades más profundas que puedes recibir hoy. Los sueños de Dios no son confusos ni vacíos. Son llaves que abren puertas cerradas, son luz en medio del caos, son dirección cuando todo parece oscuro. Daniel no solo interpretó el sueño del rey, Dios le reveló lo que nadie más podía ver.
Porque cuando Dios sueña contigo, te da acceso a una dimensión espiritual que trasciende la lógica humana. La estatua de Nabucodonosor, con su cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro, no era solo una imagen impresionante. Era un retrato profético del destino de reinos y siglos. Y Dios, en su soberanía, usó a un joven cautivo para declarar el futuro ante el monarca más poderoso de su tiempo. Eso es lo que Dios hace cuando encuentra un corazón dispuesto. Convierte a los humildes en portadores de revelaciones que cambian naciones. Tal vez tú piensas que no estás en el lugar adecuado para soñar con Dios. Tal vez crees que estás rodeado de tinieblas, en ambientes donde no hay fe, donde el pecado y la confusión reinan. Pero recuerda esto: fue en Babilonia donde Daniel recibió los sueños más poderosos de su vida. No necesitas estar en una iglesia para que Dios te hable. Solo necesitas estar conectado con Él, porque los sueños de Dios no están limitados por tu entorno, sino por la condición de tu corazón. Daniel no fue levantado por su intelecto ni por su astucia. Fue exaltado por su intimidad con Dios. Mientras otros dependían de fórmulas y hechicería, Daniel dependía de la oración. Y esa es otra lección para ti. Si quieres soñar los sueños de Dios, necesitas vivir una vida de comunión constante. Los secretos del cielo no se revelan a los distraídos, sino a los que buscan con hambre y con reverencia. Después de interpretar el sueño, Daniel no se jactó, no se glorificó, dio la honra a Dios, y eso también fue clave para su ascenso. Cuando recibas una visión, una revelación, un sueño, nunca olvides de dónde vino. Hay poder en reconocer que no eres el origen, sino el canal. Dios exalta a los que saben glorificarlo en la victoria. Y aquí va algo que puede hablar directamente a tu corazón. Hay personas que están esperando que tú te conectes con el cielo para recibir la respuesta que ellos necesitan. Como Daniel, ante Nabucodonosor, tú puedes ser el instrumento que Dios use para traer dirección, paz y verdad a otros. No menosprecies tu relación con Dios. No subestimes tus sueños. Puede que hoy no los entiendas del todo, pero si permaneces firme, el Espíritu Santo te los revelará en su tiempo perfecto. Los sueños de Dios no son solo para ti, son también para que los lleves a otros. Daniel se convirtió en consejero del rey, no por buscar poder, sino por buscar a Dios. En su fidelidad fue elevado, en su consagración fue confiado con visiones del fin de los tiempos. Y aunque vivió en tierra extranjera toda su vida, jamás dejó de ser un canal profético entre el cielo y la tierra. Hay algo más que no puedes ignorar. Daniel oraba 3 veces al día, en secreto, en intimidad, con disciplina. ¿Qué tan dispuesto estás tú a construir una vida secreta con Dios? ¿Qué tan serio estás tomando tu comunión diaria? Porque a mayor profundidad en tu intimidad con el Padre, mayor será la claridad de sus sueños en tu vida. Dios no da perlas a los indiferentes, pero a los que le buscan con sinceridad, les muestra maravillas ocultas, planes que no han sido revelados a los sabios del mundo. Daniel no tuvo una vida fácil. Vivió bajo gobiernos paganos, enfrentó leyes injustas y estuvo al borde de la muerte varias veces. Pero cada desafío fue una plataforma para que Dios lo usara con más poder. Lo mismo puede suceder contigo. Tal vez el entorno es difícil, tal vez hay amenazas, burlas o soledad. Pero si decides mantenerte firme, Dios puede usar incluso tu cautiverio como escenario de milagros. No importa si otros no entienden tus sueños,
No importa si parecen demasiado grandes o demasiado locos, si vienen de Dios, tienen poder, y si permaneces fiel, Él abrirá las puertas necesarias para que se cumplan. Daniel fue fiel, y Dios fue fiel con él. 4. El sueño de Pilato, una advertencia ignorada. Mientras Jesús enfrentaba su juicio ante las autoridades romanas, en el clímax de la tensión espiritual más profunda que el mundo haya conocido, ocurrió un suceso que muchas veces pasa desapercibido, pero que guarda un mensaje celestial impactante. En Mateo 27:19, mientras Pilato se sentaba en el tribunal para decidir la suerte del maestro, su esposa le envió un mensaje urgente. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Aquí, en 1900, medio del bullicio político, las presiones religiosas y la inminente condena, Dios usó un sueño para intentar interrumpir una decisión catastrófica. El cielo habló a través del sueño de una mujer que ni siquiera aparece con nombre en el Evangelio. Y sin embargo, su experiencia onírica contenía un grito divino. Detente, no participes en esta injusticia. Este fragmento revela algo profundo. Dios usa sueños no solo para mostrar destinos, sino para advertirnos del peligro. A veces, lo que soñamos no es una promesa, sino una señal, una alerta urgente que el cielo envía cuando estamos a punto de tomar decisiones que pueden marcar generaciones. El sueño de la esposa de Pilato fue una intervención divina. No fue producto del azar ni del estrés, fue un intento del Espíritu por redirigir el rumbo de los eventos. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido una incomodidad en tu espíritu, una inquietud inexplicable, un sueño perturbador que te dejaba con el alma revuelta? Tal vez eran advertencias celestiales, señales de que debías cambiar de dirección, romper una relación, no firmar un trato, evitar un lugar o proteger tu integridad. Pero, como Pilato, quizás dudaste, te dejaste arrastrar por la presión, el miedo al qué dirán, o simplemente lo ignoraste y luego sufriste las consecuencias. Lo más inquietante de este episodio es que, a pesar del sueño, Pilato cedió a la presión. Se lavó las manos, como si eso fuera suficiente para quitarse la responsabilidad. Pero el sueño ya había hablado. La advertencia ya había sido enviada. Y esto nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. Los sueños de Dios pueden prevenir tragedias, pero necesitan ser escuchados. No basta con recibirlos, hay que discernirlos y actuar en consecuencia. La esposa de Pilato tuvo un acceso espiritual que su esposo ignoró. Esto nos muestra que Dios no se limita a los líderes o a los poderosos para comunicar sus planes. Muchas veces hablará a través de quienes tienen un corazón sensible, incluso si están al margen de las decisiones. ¿Y si tú eres esa persona en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad? ¿Y si Dios te está mostrando cosas para advertir a otros? ¿Estás dispuesto a hablar aunque te ignoren? ¿Estás listo para ser voz de alerta aunque te tomen por exagerado? Este sueño también revela la tensión entre la revelación y la responsabilidad. Pilato tenía la información. Su esposa había hablado, pero aún así optó por no posicionarse. Y aquí hay un mensaje crucial. Cuando Dios te habla en sueños, te está confiando algo sagrado. No puedes hacer como Pilato. No puedes simplemente lavarte las manos cuando el cielo ya te ha mostrado su voluntad. Lo que haces con un sueño divino puede marcar tu camino o tu caída. Tal vez estás en un momento de decisión importante. Estás orando, pidiendo dirección, y Dios ya te habló, quizás en sueños, quizás a través de una palabra, quizás por medio de otra persona, pero tú sigues esperando una confirmación más.
Escúchame con atención. La desobediencia no siempre comienza con rebeldía abierta. A veces empieza con dudas repetidas. Dios habla, pero también espera que le obedezcas cuando lo hace. El caso de Pilato es trágico porque representa a muchos creyentes que escuchan a Dios, pero no actúan, que tienen sueños, que reciben advertencias, pero que permiten que el ruido del mundo les impida obedecer. Y el resultado es dolor. Jesús fue crucificado, y aunque eso formaba parte del plan redentor, Pilato quedó marcado por su omisión, porque pudo haber hecho algo y no lo hizo. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has soñado algo que después se cumplió y pensaste, debí haber hecho caso? ¿Has sentido que Dios te hablaba pero lo dejaste pasar? Hoy no es tarde para afinar tu oído espiritual. Hoy puedes decirle al Señor, quiero escuchar y quiero obedecer. Porque los sueños de Dios no son entretenimiento nocturno, son revelaciones que exigen una respuesta. La esposa de Pilato fue una voz profética ignorada, pero tú puedes ser una voz profética escuchada. Tú puedes ser aquel que actúe, que advierta, que se posicione por lo justo. Aquel que no se lave las manos, sino que levante las manos en oración, en intercesión, en obediencia. No todos los sueños traen promesas, algunos traen advertencias, pero ambos vienen del mismo lugar, del corazón amoroso de un Dios que no quiere que perezcas, que no quiere que camines a ciegas, que anhela guiarte por sendas de justicia. Escucha, responde y obedece, porque el sueño que ignoras hoy puede ser la advertencia que lamentes mañana. 5. El sueño de Salomón. Cuando Dios pregunta, ¿qué deseas? En Primera Reyes 3 encontramos un momento tan íntimo como poderoso. El joven rey Salomón, recién entronizado, va a Gabaón para ofrecer sacrificios. Lo que sucedió allí marcaría su vida para siempre. Durante la noche, mientras dormía, Dios se le apareció en sueños, pero no con una visión cualquiera. Le hizo una pregunta que resuena en los rincones más profundos del alma. Pide lo que quieras que yo te dé. Este sueño no fue solo un regalo, fue una prueba, fue un examen del corazón. En ese instante, lo que Salomón eligiera revelaría lo que habitaba en lo más secreto de su ser. ¿Y tú, qué pedirías si Dios te hiciera esa pregunta en sueños? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Sanidad? ¿Victoria sobre tus enemigos? Pero Salomón, sabiendo que gobernaría a un pueblo inmenso y consciente de su juventud, pidió sabiduría. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y esa petición agradó al Señor, tanto que no solo le concedió lo que pidió, sino también lo que no pidió: riqueza, honor y una vida sin igual. Aquí hay un principio celestial que debes comprender. Cuando tus sueños están alineados con los propósitos de Dios, Él los respalda con poder sobrenatural. Salomón no soñó con tronos ni victorias personales. Soñó con servir bien al pueblo que Dios le había confiado. Y por eso su sueño fue bendecido más allá de lo que imaginaba. El poder secreto de los sueños de Dios no está solo en lo que ves, sino en cómo respondes cuando Dios habla. Hay sueños que traen decisiones. En ellos, el cielo te examina, no para condenarte, sino para revelarte. En aquel encuentro nocturno, Salomón no solo fue probado, fue transformado. Se acostó como rey y despertó como sabio. Tal vez tú también estás en una temporada de decisiones. Quizás no lo has dicho en voz alta, pero en tu alma hay un clamor. Señor, ¿qué hago ahora? Y puede que Él te haya respondido ya, incluso en sueños, pero no lo reconociste. Dios sigue hablando en la quietud de la noche, sigue haciendo preguntas que sacuden el corazón. Y cuando respondes con humildad, cuando pides lo que realmente importa,
Él te sorprende con bendiciones que ni siquiera imaginabas pedir. Salomón pidió sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Pidió un corazón entendido. En el hebreo original, esto significa un corazón que oye a Dios. No se trata solo de inteligencia, sino de sensibilidad espiritual, de tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo que parece y lo que es, de captar la voz de Dios en medio del ruido. Y eso es justamente lo que tú necesitas para vivir los sueños de Dios. Un corazón que escuche. Muchos piden respuestas, pero pocos piden discernimiento. Muchos quieren dirección, pero no están dispuestos a buscar la comunión que la revela. Salomón entendió que gobernar sin oír a Dios era condenarse al fracaso. Y tú estás tomando decisiones sin consultar al cielo. Estás corriendo con tus planes sin primero soñar los sueños de tu Creador. El sueño de Salomón nos enseña que no basta con que Dios hable. Tú debes saber cómo responder. ¿Y sabes qué más? A veces Dios te probará en sueños para ver qué hay en tu alma cuando no estás despierto para disimular. Porque en el sueño no hay máscaras. Lo que responde tu espíritu en ese estado revela lo que verdaderamente habita en ti. Y mira esto. Después del sueño, Salomón despertó y regresó a Jerusalén. ¿Qué hizo? Ofreció holocaustos y sacrificios de paz. ¿Lo notas? El sueño no terminó al despertar. Lo llevó a adorar. Eso es lo que hacen los verdaderos sueños de Dios. Te impulsan a acercarte más a Él. Te cambian por dentro. Te marcan para siempre. Dios aún hace preguntas. Aún te busca en la noche. Aún quiere saber qué hay en tu corazón. No temas a esa voz que te interroga en lo profundo, porque no es un juicio, es una invitación. Una invitación a que alinees tus deseos con el cielo, a que su sueño se convierta en tu anhelo. Tal vez has vivido esperando que Dios te dé lo que tú quieres. Pero el verdadero cambio comienza cuando tú empiezas a querer lo que Dios sueña para ti. Esa es la verdadera sabiduría. Eso es lo que Salomón entendió. Y por eso su nombre aún resuena como sinónimo de sabiduría divina. Hoy Dios puede estar preguntándote en silencio, ¿qué deseas? No respondas a la ligera. Tómate un momento. Examina tu corazón. Pídele sabiduría, pídele un oído sensible, porque si sabes pedir, sabrás vivir, y si sabes vivir, sabrás cumplir los sueños que el cielo ya diseñó para ti. 6. Los sueños de José, esposo de María, cuando Dios cambia tus planes. José, el esposo de María, no aparece muchas veces en los evangelios, pero en cada una de sus apariciones, el cielo se manifiesta con claridad. Su historia es una prueba contundente de que los sueños de Dios no solo nos revelan lo que vendrá, sino que nos confrontan con lo que debemos dejar atrás. En Mateo 1, 18, 25, se nos narra cómo José, siendo un hombre justo, al enterarse de que María estaba encinta, antes de convivir con él, decidió dejarla en secreto. No quería exponerla al escarnio público, pero su corazón estaba roto. Todo lo que había planeado, su boda, su vida, su sueño de formar una familia, parecía haberse desmoronado. Y fue en ese contexto de dolor, de confusión, de decepción, que Dios decidió hablarle. ¿Cómo? En sueños. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este sueño no solo trajo claridad, trajo redención, le dio sentido a lo que parecía injusto, propósito a lo que parecía un error. Porque los sueños de Dios no solo anticipan el futuro, también sanan las heridas del presente. José despertó con una nueva visión. Ya no era solo un carpintero que había sido traicionado,
Era ahora el protector del Mesías, el custodio del plan redentor. ¿Y qué hizo? Obedeció, sin titubeos. Recibió a María, aceptó su rol, asumió la misión. Y esa decisión, tomada luego de un sueño, cambió la historia de la humanidad. Porque a través de su obediencia, Jesús nació bajo una cobertura legítima, en una familia establecida, en cumplimiento de las profecías. Y aquí hay algo que debes escuchar con el corazón abierto. Los sueños de Dios para tu vida tal vez no se parecen en nada a lo que tú esperabas. Quizás te han dolido, quizás implicaron renuncias, caminos no planificados, decisiones difíciles. Pero si vienen del cielo, traerán paz, aunque duelan, aunque te saquen de tu zona de confort, aunque parezcan contradecir la lógica. José tuvo otros sueños después. En Mateo 2, cuando Herodes buscaba al niño para matarlo, un ángel le volvió a hablar en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y luego, otro sueño más le indicó cuándo regresar. ¿Te das cuenta? José vivía guiado por sueños. Sus decisiones más importantes fueron tomadas después de dormir, pero no después de cualquier sueño, sino después de recibir instrucciones divinas. Eso nos enseña algo vital. Cuando vives en obediencia, los sueños se vuelven direcciones. Dios no solo revela grandes visiones, también te guía en los detalles, en lo cotidiano. José no tuvo púlpitos, ni hizo milagros, ni pronunció sermones, pero escuchó a Dios. Y eso fue suficiente para proteger el mayor tesoro de la historia. Tú no necesitas títulos ni reconocimiento, solo necesitas oídos dispuestos, un corazón obediente. Porque hay caminos que solo se descubren en el silencio del sueño, cuando tu cuerpo descansa, pero tu espíritu está atento. José nos demuestra que no es necesario entenderlo todo, solo es necesario confiar y moverse cuando Dios lo indique. Tal vez tú, como él, te encuentras hoy en medio de un momento de duda. Algo que habías planeado se rompió. Alguien que amabas no te falló. Un proyecto que parecía de Dios se vino abajo y piensas en rendirte, en alejarte, en cerrarlo todo. Pero antes de actuar, detente, escucha, porque quizás estás a punto de recibir una instrucción que lo cambiará todo. No tomes decisiones en medio del dolor sin antes consultar al cielo. Dios todavía habla, todavía da dirección, todavía te susurra en sueños lo que no podrías entender despierto. José también tuvo miedo. El ángel le dijo, no temas. Y esa palabra es para ti hoy. No temas al cambio, no temas a lo desconocido, no temas a la voz de Dios. Aunque sus planes sean diferentes, siempre serán mejores. Aunque impliquen desierto, también traerán gloria. Aunque te saquen de tu zona segura, te llevarán a donde Él quiere manifestarse. Mira cómo Dios confió en un hombre silencioso para custodiar su plan más sagrado. Eso te habla de algo hermoso. No necesitas ser perfecto, solo disponible. José no cuestionó, no discutió, no pidió pruebas, solo obedeció. ¿Y tú estás dispuesto a obedecer? Aunque no entiendas, ¿estás listo para renunciar a tus planes si Dios te muestra los suyos? Los sueños de José no eran sobre él, eran sobre Jesús. Y esa es otra verdad poderosa. Los sueños que realmente importan son los que protegen, exaltan y glorifican a Cristo en tu vida. No todos los sueños que brillan vienen del cielo, pero los que te acercan a Jesús, los que te empujan a obedecer, a servir, a sacrificar. Eso sí, hoy puedes decidir como José. Puedes levantarte del sueño con determinación. Puedes abrazar lo que parece complicado. Puedes confiar en que si Dios te lo mostró, Él mismo lo sustentará. Porque los sueños de Dios no solo son promesas, son caminos. Y quien los sigue, aunque no lo entienda todo, jamás caminará solo.
7. El sueño de Pablo, cuando Dios te llama en otra dirección. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos un momento clave en la vida del apóstol Pablo. Él había estado predicando el Evangelio por diversas regiones, con un celo ardiente y una estrategia clara. Pero mientras viajaba con Silas, intentando seguir su camino misionero hacia Asia, algo sucedió. El Espíritu Santo les prohibió predicar allí. Intentaron entonces ir a Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu no se lo permitió. Y aquí entra uno de los episodios más significativos de dirección divina en toda la Escritura. Una noche, Pablo tuvo un sueño. En él, un varón macedonio se le apareció rogándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este sueño, aparentemente simple, cargaba un peso celestial enorme. No era solo una visión personal, era un llamado divino que iba a cambiar el rumbo del cristianismo para siempre. Porque con ese giro, el Evangelio cruzó por primera vez hacia Europa, abriendo puertas nuevas que traerían avivamiento, transformación y legado. Y aquí está el punto que necesitas abrazar con el corazón. Hay sueños que no confirman tu plan, sino que interrumpen tu camino para revelarte el de Dios. Pablo no estaba haciendo nada malo. De hecho, estaba predicando con pasión, con entrega, con fidelidad. Pero incluso cuando tus intenciones son santas, puedes estar caminando fuera del plan perfecto. Y es ahí cuando Dios interviene con sueños que parecen fuera de contexto, pero que en realidad están alineados con el corazón del cielo. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que algo en tu vida se detiene, se traba, se cierra sin explicación? ¿Que las puertas que creías seguras de repente se clausuran? Tal vez no es el enemigo, tal vez es el Espíritu Santo guiándote hacia un nuevo destino. Y a veces, para redirigirnos, Dios nos habla en sueños, no para entretenernos, sino para salvarnos del desgaste, para abrir caminos que no están en nuestros mapas. El sueño de Pablo nos enseña a soltar el control, a dejar de insistir en lo que no fluye, a aprender que cuando Dios calla en un lugar, está abriendo la voz en otro. Lo que parecía una pausa era una preparación. Lo que parecía un bloqueo era una transición. Y cuando recibió el sueño, Pablo no dudó. Al despertar, comprendió que Dios los llamaba a Macedonia y se fueron. Eso es fe. Eso es sensibilidad espiritual. Y eso es obediencia. El sueño no fue espectacular. No vino con truenos ni ángeles. Fue la figura de un hombre pidiendo ayuda. Pero eso bastó para que Pablo cambiara todo su itinerario. Porque cuando estás alineado con el Espíritu, no necesitas más que una señal para moverte. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dejar tus planes si Dios te muestra algo distinto en sueños? ¿O estás tan aferrado a tu idea, a tu zona de confort, a tu visión humana, que ya no puedes escuchar al cielo? A veces, seguir a Dios implica dejar cosas buenas por algo mejor. Implica confiar en lo desconocido, soltar lo que parece lógico y caminar en lo invisible, porque el sueño de Dios puede ser distinto al tuyo, pero siempre será más fructífero. Macedonia no era parte del plan original de Pablo, pero fue el inicio de algo grandioso. Allí conoció a Lidia, la comerciante de púrpura que abrió su casa para la iglesia. Allí, en Filipos, vio cómo un carcelero y toda su familia se convertían. Allí nacieron cartas como la de Filipenses que han dado vida y fe a millones de creyentes. Todo por un sueño. Un simple sueño, obedecido. Y esa es la clave. No es el tamaño del sueño, es tu disposición a obedecerlo. Quizás hoy Dios ya te habló, pero estás esperando algo más grande, más dramático. Pero el cielo no siempre grita, a veces susurra, y tú necesitas un oído fino para no perderte el momento, porque una sola visión puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de otros a través de ti. No ignores los sueños que interrumpen tu agenda. No te frustres cuando el plan se detiene.
Tal vez, como Pablo, Dios te está llamando a Macedonia, a un lugar que nunca pensaste, a un terreno que no exploraste, pero que fue preparado desde antes de que nacieras. Y allí verás milagros que nunca imaginaste. Pablo no volvió a mirar atrás. No se lamentó por no haber ido a Asia en ese momento, porque cuando caminas con Dios, descubres que su voluntad no solo es buena, sino perfecta, y todo encaja. Hoy puedes rendir tu mapa. Puedes decir, Señor, guía mi ruta incluso en sueños. Cambia mis planes si es necesario, pero no permitas que me aparte de tu llamado. Los sueños de Dios no siempre confirman lo que deseas. A veces interrumpen lo que construiste para revelarte lo que fue escrito desde el principio. Pero si estás dispuesto a dejarte guiar, verás cómo lo imposible se vuelve real y entenderás, como Pablo, que no hay mejor lugar para estar que en el centro de la voluntad de Dios. 8. Pedro y la visión que rompió sus límites. En Hechos capítulo 10 se nos narra una experiencia que no solo cambió la vida del apóstol Pedro, sino que abrió las puertas del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Pedro estaba en la azotea de una casa, en la hora de la oración, cuando le sobrevino un éxtasis. No estaba dormido, pero tampoco completamente despierto. Fue un momento liminal, espiritual, en el que Dios decidió hablarle, no con una voz audible, sino con una visión, una especie de sueño despierto que transformaría su teología, su misión y su corazón. En la visión, Pedro ve el cielo abierto y un gran lienzo que desciende con todo tipo de animales, reptiles y aves. Una voz le dice, «Levántate, Pedro, mata y come». Él, escandalizado por su trasfondo judío, responde, «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Y entonces Dios le responde con una frase que aún hoy sigue estremeciendo el alma. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro». Esta visión no fue solo una lección alimentaria, fue una confrontación directa a sus prejuicios más profundos. Pedro, como muchos de nosotros, tenía una idea clara de lo que Dios haría, de cómo actuaría, de quién sería digno y quién no. Pero el sueño de Dios para su vida iba más allá de sus filtros religiosos y culturales. Dios le estaba preparando para llevar el Evangelio a Cornelio, un centurión romano, gentil, no judío. Y para eso necesitaba romper con todo lo que Pedro pensaba que era correcto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a que Dios te hable en sueños que rompan tus límites? ¿O solo aceptas los sueños que confirman lo que ya crees? Porque aquí está la verdad que necesitas considerar. Los sueños de Dios no se ajustan a tu mentalidad, son dados para transformarla. Pedro no estaba equivocado en su deseo de obedecer la ley, pero sí lo estaba en resistir una nueva dirección del Espíritu, y eso puede pasarte a ti también. Puedes estar tan apegado a tu forma de ver las cosas que no escuchas cuando Dios intenta mostrarte un nuevo camino. La visión de Pedro vino 3 veces, porque a veces el corazón necesita insistencia para entender. Dios no se rinde contigo. Si tiene que mostrarte lo mismo una y otra vez, lo hará, porque lo que está en juego no es solo tu crecimiento personal, sino el cumplimiento de un propósito mayor. Si Pedro no hubiese obedecido, Cornelio y su casa no habrían recibido el Espíritu Santo ese día. ¿Lo ves? El sueño de Dios no era solo para Pedro, era para los que estaban esperando una palabra, una promesa, una puerta abierta. Lo que tú recibes en secreto puede liberar a otros en público. Pedro tuvo que superar sus estructuras para poder ser en parte del avivamiento que Dios quería derramar. Y tú,
¿Estás dispuesto a dejar tus miedos, tus ideas fijas, tu necesidad de tener siempre la razón para entrar en lo nuevo de Dios? Hay sueños que no solo revelan destinos, sino que exponen corazones. El de Pedro lo dejó al descubierto. Lo hizo ver cuán limitado era su entendimiento, pero también lo llenó de valentía. Porque después de la visión, cuando llegaron los hombres de Cornelio, Pedro obedeció sin dudar. Entró en la casa de un gentil, predicó con poder y fue testigo de que el Espíritu Santo descendía sobre personas que antes consideraba impuras. Eso es lo que sucede cuando aceptas los sueños de Dios. Él te lleva más allá de ti mismo. Te saca de tu molde, de tu zona cómoda, de tus tradiciones, para que puedas ver el cielo manifestado en lugares que antes juzgabas. Los sueños de Dios expanden tu visión. Te hacen entender que el reino es más grande que tus ideas, que su gracia es más amplia que tu entendimiento, que su amor alcanza donde tus juicios no pueden. La pregunta que te queda hoy es: ¿estás dispuesto a dejar que Dios derribe tus paredes internas? ¿Te atreverías a orar: Señor, muéstrame lo que aún no entiendo? Porque si lo haces, prepárate, Él lo hará. Puede que te muestre personas que juzgaste, caminos que evitaste, misiones que pensaste que no eran para ti. Pero si decides decir sí, como Pedro, serás parte de algo mayor que tú. Y hay algo más. Después de ese evento, Pedro tuvo que enfrentar críticas de otros creyentes. Lo juzgaron por entrar en casa de gentiles. Pero él no se defendió con argumentos, se defendió con el testimonio del Espíritu. Porque cuando sigues los sueños de Dios, incluso si otros no te entienden, el fruto hablará por ti. No temas las críticas, teme perderte el mover de Dios por miedo al qué dirán. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Desde ese sueño, su visión del reino se amplió para siempre. Y la iglesia también cambió. Porque un hombre se atrevió a escuchar algo que no encajaba en sus ideas y obedecerlo. Tú también puedes ser ese instrumento. Quizás Dios ya te está hablando. Quizás ya viste el lienzo descendiendo sobre tu vida. Y aunque no entiendes todo, sabes que algo está cambiando. No temas, no te resistas. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Lo que Dios te muestra, aunque incomode, está cargado de propósito. Obedece aunque tiemble tu alma, porque más allá del sueño te espera una cosecha que no imaginabas. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte con todo mi corazón, porque no todos tienen la capacidad de permanecer atentos hasta el final de un mensaje como este. No todos tienen el anhelo profundo de escuchar la voz de Dios a través de cada historia, cada enseñanza, cada revelación. Pero tú sí lo hiciste. Tú llegaste hasta aquí, y eso te hace especial, no por mérito humano, sino porque tu espíritu está sediento de las cosas del cielo. Eso es una señal, una confirmación de que Dios está obrando en ti, de que su mano te ha traído hasta este punto, y que no es casualidad. Quiero invitarte a dejar un comentario con esta frase: los sueños de Dios son más grandes que mis planes. Hazlo como un acto de fe, como una declaración delante del mundo espiritual, y también para que yo sepa quiénes son los verdaderos elegidos que están llegando hasta el final de cada enseñanza. Quiero saber tu nombre, quiero ver tu compromiso reflejado, porque este canal no es solo un contenido, es una familia espiritual, un espacio donde Dios se manifiesta en cada palabra y donde cada corazón cuenta. Compartir este video no es solo una acción digital, es un acto misionero, es sembrar en terreno fértil, porque nunca sabes a quién podría llegarle este mensaje. Quizás a alguien que ya no sueña, a alguien que perdió la esperanza, a alguien que necesita con urgencia una palabra de dirección. Y tú
Puedes ser ese canal, puedes ser el puente entre una alma sedienta y la fuente viva del Espíritu. Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte con amor, ¿qué estás esperando? ¿Cuántos mensajes como este necesitas para darte cuenta de que este es un lugar donde Dios te está hablando? No te quedes solo como espectador. Forma parte de esta obra. Sé parte activa del reino, incluso en lo digital, porque hay personas que no tienen iglesia cerca, personas que están solas en sus luchas, en sus noches oscuras, y encuentran en estos videos un refugio, una palabra, una chispa de esperanza. Y si tú ya estás suscrito, si ya formas parte, quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Porque estás apoyando una misión que va más allá de un canal. Estás sosteniendo un altar virtual donde el Espíritu Santo se manifiesta. Déjame decirlo así. Suscribirse no es un botón, es una actitud del corazón. Es decir, Señor, yo quiero seguir escuchándote. Quiero estar donde tú hablas. Quiero caminar con otros que te buscan. Y si sientes en tu corazón que estos mensajes te edifican, entonces esta es tu casa y eres bienvenido cada día. Además, quiero animarte a seguir explorando los demás videos del canal. Cada uno de ellos es una llave, una lámpara, una palabra a tiempo. Si hoy Dios te habló sobre sueños, quizás mañana quiera hablarte de sanidad, de perdón, de propósito, de batalla espiritual, pero siempre estará hablándote. No permitas que esta conexión se enfríe. Mantén la llama encendida. Alimenta tu alma con verdad. Y ahora, para cerrar, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos más. No pauses el video, no cierres la aplicación. Deja que la música que está por sonar sea un bálsamo para tu espíritu. Permite que Dios selle en tu corazón todo lo que hoy te habló. Respira profundo, cierra los ojos si puedes y dile al Señor con tus propias palabras: gracias por soñar conmigo. Ayúdame a soñar contigo también. No cortes esta conexión antes de tiempo. Deja que el cielo termine su obra. Y recuerda, lo que Dios te mostró hoy en sueños puede ser lo que transforme toda tu eternidad.